algo de esto como para tomar algo de conocimientos previos. Nosotros en la clase de bioseguridad hemos hablado de las barreras, el uso de las barreras como elemento importante y como uno de los principios de la bioseguridad. Y en este caso particular nos vamos a referir al uso de los guantes. Pareciera ser algo tan sencillo, lo hemos visto tan difundido en estos últimos meses a consecuencia de esta pandemia. El uso, podríamos decir, indiscriminado de guantes, tanto específicamente me refiero en el común de las personas, ¿no? Como que de repente se asumía una cuestión, digamos, que no me va a pasar nada, y, y bueno, y hemos visto también algunas prácticas inadecuadas en el uso de los guantes también. Bueno, acá en este procedimiento, dirigido a ustedes como estudiantes y a todos los profesionales de la salud, un elemento importante a tener en cuenta en nuestra práctica es el uso de guantes, ¿sí? Bueno, para empezar voy a compartir con ustedes una presentación. Este, ya la vemos. Ya la tenemos en pantalla. ¿Ya está en pantalla? Bien. Sí. Bueno, vamos a empezar diciendo, digamos, para iniciar un poco y entrar en el tema en esta clase del día de la fecha, que los guantes constituyen una medida de prevención frente al riesgo biológico. Y aclaramos que por sí mismos no evitan que se pueda producir un accidente biológico, ¿no? O sea que me va a reducir el riesgo, pero si yo no hice el procedimiento de manera adecuada, el, el riesgo del accidente va a estar presente, ¿no? El guante me va a disminuir, digamos, de alguna manera la inoculación de material dependiendo si es una aguja, por ejemplo, hueca o maciza. Hemos dicho que si era maciza tenía un porcentaje mayor de protección del guante. En cambio, si la aguja es hueca, digamos, esta protección disminuye y la inoculación del material, digamos, infeccioso también. Son las barreras de protección más importantes para prevenir contaminación con material biológico potencialmente infeccioso. Nosotros tenemos que partir de un principio que dice universalidad. Significa que cada paciente, ¿no es cierto? Nosotros no conocemos la situación, por lo tanto, no tenemos, dentro de los principios en la colocación de guantes, tenemos que pensar que todo paciente que recibimos puede ser portador de cualquier enfermedad hasta que se demuestre lo contrario. Reducen el volumen de sangre transferida de manera importante, disminuyendo el riesgo de infecciones con agentes biológicos. Reducen la probabilidad de transmisión de microorganismos del personal sanitario a los pacientes. Esto es un gran aspecto a tener en cuenta, porque nosotros, en la medida que no hacemos bien los procedimientos, no seguimos la secuencia, o no tenemos en cuenta bien lo que es material contaminado, lo que es técnica séptica, corremos el gran riesgo de hacer una transmisión directa o indirecta de microorganismos al paciente. Y en algunos casos estos microorganismos son bastante patógenos o en el peor de los casos multiresistentes. Por lo tanto, tenemos que tener bien en cuenta estos principios y, digamos, básicamente lo que hemos visto nosotros en bioseguridad. Bien, ahora nos preguntamos cuáles son las funciones de los guantes. Primero, proteger al trabajador de la salud de un potencial riesgo biológico. Proteger a los pacientes de una posible transmisión, ¿no es cierto?, de agentes biológicos portados por el personal de salud. Además, los guantes de protección, los guantes me pueden garantizar, de alguna manera, una de las características sería que sean la impermeabilidad, también que sean flexibles, de tal manera que yo pueda trabajar, ¿no es cierto?, con nuestras manos, son una herramienta fundamental en los procedimientos,
y que el guante me permita trabajar con cierta flexibilidad y no que los guantes, ¿no es cierto?, vayan a significar más que una ayuda, puedan terminar siendo molestos para el procedimiento. Y sobre todo que me ofrezcan la posibilidad de percibir, o sea, de tener la sensibilidad, ¿no es cierto?, cuando voy a tomar el pulso, cuando voy a tomar, ¿no es cierto?, voy a tomar un acceso vascular. Eso es lo importante, también una característica del material con el que está hecho el guante, ¿no? Todo esto a fin de posibilitar su uso en todo tipo de trabajo, ¿no? Por eso es importante que tenga estas características. Tipos de guante, en el mercado tenemos muchísimos. Eh, yo acá voy a hacer una clasificación, digamos, en los autores de enfermería, algunos otros desde el punto de vista de la seguridad y higiene del trabajo, de tal manera que poder cubrir un poquito, digamos, lo que se conoce con respecto a los tipos de guantes. Bueno, según la indicación, los guantes se pueden clasificar en guantes quirúrgicos, que son los guantes que ya sabemos que vienen preparados con doble envoltorio, vienen estériles de fábrica, con un entalcado muy suave, de tal manera que facilite el acceso a la colocación. Son generalmente de puñera ancha, de larga, que lleve más de 5 centímetros, de tal manera que pueda cubrir la primera porción de la manga del camisolín, y que sea mucho más grueso en su material para que pueda ser utilizado durante el proceso de cirugía. Hablábamos nosotros en la clase de bioseguridad de que se recomendaba el doble uso o el doble par de guante al momento de participar en cirugías traumatológicas por el manejo de fragmentos óseos o de maquinaria, ¿no es cierto?, para cortar huesos. Entonces, por lo tanto, en esa la recomendación a que trabaje hoy en día en centro quirúrgico la va a tener en cuenta. Después tenemos los guantes de examen o de exploración, que son las famosas manoplas de látex, llamadas también, que vienen en cajas que son de 100 unidades, que son multiuso. Estos guantes ya vienen, eh, digamos, con una puñera no tan larga, generalmente tienen 5 centímetros. Digamos, el espesor tampoco no es muy grueso, que digamos. Suele traer algunas fallas de fábrica, porque estos se fabrican en serie, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta siempre, en el caso por ahí que nosotros les recomendamos cuando tengamos que hacer higiene y usamos manopla, también recomendarle el uso de doble par de guantes. Si ustedes les saquen al azar algún día de la caja de guantes que llegaron a comprar, o cuando se organicen en la práctica y hagan una prueba de agua, verán que algunos vienen perforados. Por tal motivo, se recomienda el uso de doble par de guantes. Esto también no significa que yo me tenga que ir a abrir un par de guantes quirúrgicos, que en este momento son costosos, para hacer una higiene. No lo justifica, digamos, ¿no?, el procedimiento. Guantes de protección específicos frente a agentes químicos y citotóxicos. Se usan los guantes, algunos que son de triple capa para manejar algunos agentes químicos en el laboratorio. Nosotros, enfermeros que desea trabajar en el área de oncología o de oncohematología, estamos en contacto con drogas oncológicas o citotóxicos, también esto se va a trabajar dentro de lo que se llama, yo no lo había mencionado en la clase de bioseguridad, dentro de una cabina que se llama cabina de flujo laminar, donde uno introduce, ¿no es cierto?, las dos manos dentro de una cámara, y allí se trabaja con estos guantes para preparar estas drogas que generan aerosoles y son tóxicos. Por lo tanto, el manejo de guantes tiene que ser específico, estos guantes, para el manejo de estos elementos. Y en el área de la radiología, donde se hace radioterapia o radiografía común, ¿no es cierto?, la radiografía de tórax, las teleradiografías que se llaman, viene un guante especial, ¿no es cierto?, para el manejo de estos equipamientos, para evitar, para de una manera, para reducir el efecto de la radiación, que son el guante plomado, que es un guante que es reutilizable. Los otros guantes que veíamos recién, mencioné, en su gran mayoría son descartables. Una vez que se lo utiliza, se lo descarta, ¿no es cierto?, en la bolsa correspondiente. El guante plomado generalmente es de reutilización, porque es un guante que está preparado para ese momento, tendrá un mantenimiento, me imagino, periódicamente con algún tipo de desinfectante para seguir utilizando, pero no es guante descartable por el costo que significa este guante.
Según la esterilidad se van a clasificar en guantes estériles y no estériles. Los guantes estériles son los que, tipo quirúrgico, que ya vienen de fábrica, digamos, esterilizados, con diferentes métodos, ¿no es cierto? Desde óxido de etileno, pasando por diferentes tipos de métodos, digamos, que no sean de calor directo, que a los efectos de lograr la esterilidad, ¿no es cierto?, para el uso en el área quirúrgica. Los guantes no estériles son las famosas manoplas, que son las de látex, las manoplas de vinilo que conocemos, los guantes que ustedes han recibido, ¿no es cierto?, de vinilo, con agregado de silicona que han venido en su mochila técnica, y después tenemos los guantes que son de polietileno, los comunes que ustedes van a ver que usan en la panadería para, ¿no es cierto?, para el momento de dispensar el pan, por ejemplo, ¿sí? Que también lo van a ver en algunos casos en salud, utilizando para algún procedimiento, digamos, que no sea contaminante, el que se quiera proteger. Según su forma, hay guantes que son anatómicos, por ejemplo, los guantes quirúrgicos, el que lo haya tenido oportunidad de usarlo, ustedes han visto que cuando se abre el envoltorio viene uno para la mano derecha y uno para la mano izquierda, con la letra L para la izquierda y con la letra R de right para la mano derecha. Entonces, esto viene preparado de tal fin para ser utilizado de manera segura, de manera, digamos, mucho más anatómica al momento de hacer un procedimiento, como por ejemplo en el acto quirúrgico. Y después vienen los guantes ambidiestros, que son las manoplas, o los guantes de nitrilo, por ejemplo, que no traen un derecho o un izquierdo, se los puede usar tanto uno saca al azar y se pone el derecho, se pone el izquierdo, sin tener, no viene indicado en el guante cuál es el de la derecha y cuál es el de la izquierda. Según el material, hay muchos materiales que han salido ahora, pero los más conocidos son los de látex, que son los de goma, que se llama látex de caucho, que vienen diferentes colores ahora, desde el color natural que conocemos hasta el color negro que se utilizan en servicios gastronómicos, por ejemplo. Por supuesto, todos estos guantes tienen que reunir ciertas características en su fabricación y tienen que estar autorizados desde el punto de vista sanitario por el organismo competente, en este caso el ANMAT. Tienen que reunir ciertas características en su fabricación, ciertas normas, para que puedan ser utilizados en el ámbito sanitario. Después tenemos de material sintético, como los que son los de PVC, de nitrilo. Los de nitrilo se usan mucho para aquellas personas que tienen alergia al látex, generalmente. Es un material muy noble, muy parecido al que ustedes ven en la figura donde que está a la izquierda, a la derecha, perdón, donde ven un guante de color colocando, ¿no es cierto?, un catéter endovenoso. Son muy parecidos, son muy, digamos, flexibles, y generalmente se los usa para aquellas personas que tienen alergia al látex. Después tenemos los de vinilo, que yo hablaba hace un rato que vienen en su mochila sanitaria, vinilo con agregado de silicona, que son esos guantes transparentes. Después están los de neopreno, que son guantes que son de tejido y son de un lado traen ese tejido, del otro traen goma, látex, perdón. Son muy usados también en el área por ejemplo, donde se hacen exámenes complementarios, por ejemplo. Después vienen otros con agregado de un material que se llama elastireno, que lo hace un material que es flexible, otro material que se llama tactilón, que es también una resina, y otro material que se llama poliisopreno, que también son materiales nuevos que han surgido, que le dan una resistencia y le dan una mayor flexibilidad y duración al guante, pensando siempre en la calidad del material, ¿no? Estos son materiales nuevos, que en algunos casos nosotros todavía, algunos lo tenemos, otros no están todavía puestas al alcance, digamos, en el mercado. Después están los guantes tricapa, que traen 3 capas, generalmente de nitrilo, que es la capa interna que va a rozar la piel, una capa de látex y puede traer otra capa externa, digamos, de mayor resistencia, también que puede ser un látex o puede ser un material de nitrilo en todo caso, perdón, de vinilo. Después guantes que vienen empolvados, o sea, vienen con un polvo, que generalmente es almidón de maíz, para facilitar la colocación de los mismos.
porque si no sería muy difícil colocárselo. Por lo tanto, siempre los guantes van a traer, excepto los de nitrilo, que generalmente no traen polvo. ¿M? Pero ustedes van a ver que la mayoría tiene una muy pequeña cantidad. Tratan de buscar un material siempre o polvo o talco también llamado, van a leer ustedes la bibliografía que habla de talco. eh, Tiene que tener siempre una pequeña cantidad de tal modo que me facilite a mí la colocación, porque si no lo tuvieran y fueran de látex, el roce, ¿no es cierto?, en la piel no permitiría, ¿no es cierto?, se anularía el roce, digamos, y, y sería mucho más difícil poder colocarse un guante, ¿sí? Bien, ahora la otra pregunta que surge, ¿cuándo debemos usar los guantes? Nosotros si bien ya conocemos algunos procedimientos que ustedes habrán visto seguramente en el cursado el año pasado, pero acá vamos a ver en qué otras situaciones también debemos usar guantes. Procedimientos o técnicas que vayan a tener contacto con fluidos corporales, principalmente. Si yo voy a hacer colocación de una vía, si voy a hacer, ¿no es cierto?, una colocación de una sonda vesical, si voy a hacer un enema, si voy a aspirar secreciones bronquiales, tengo que usar guantes. Manipulación de objetos, materiales o superficies que estén contaminadas. Si yo voy a ir a hacer una higiene de un orinal o de una chata, o de por ejemplo, el recipiente donde se acumulan las secreciones durante la aspiración, tengo que usar guantes. Y por supuesto lo que ustedes ya conocen del resto del equipo de protección personal. Manejo de ropa sucia, cuando yo tengo que cambiar a un paciente y sobre todo esta ropa de cama está contaminada con fluidos corporales, mucho más aún todavía. Curación de herida o cualquier otro procedimiento invasivo. Cuando voy a hacer una curación de herida, siempre, muchas veces, nosotros ya sabemos que la piel ha perdido, ¿no es cierto?, su capacidad de barrera está alterada, por lo tanto es importante el uso de guantes para evitar el contacto con esa superficie, ¿sí?, y proteger al paciente también, ¿sí? Por lo tanto es importante usarlo en este procedimiento. Al momento de obtener una muestra de sangre, de aspiración, en el caso de la intubación que la tenga que hacer el profesional médico, y la colocación de diferentes catéteres. Contacto con las mucosas o con piel no íntegra. Muchas veces resulta, ¿no es cierto?, algún procedimiento que tengo que hacer. Cuando existe indicación expresa en un procedimiento, por ejemplo, el cateterismo vesical tiene que hacerse sí o sí con guante, no hay otra vuelta. Y dentro de la clasificación con guante estéril, ¿sí? ¿Cuándo más? Cuando hay aislamiento hospitalario por algún germen multiresistente. Nos dicen, bueno, el paciente de la cama 7, por favor, que sea el último en atender y se colocan guantes para atender a ese paciente, porque ese paciente está con una infección con un germen multiresistente, por lo tanto tiene indicado medidas de aislamiento de contacto. Entonces ese paciente va a ser el último que voy a atender, voy a usar todo el equipo de protección personal para el contacto con este paciente y principalmente guantes. La idea es no diseminar ese microorganismo resistente en todo el resto de los pacientes. En manipulación de agentes citostáticos, como habíamos hablado hace un rato, con drogas oncológicas, preparación y administración de medicación intravenosa, porque ahí vamos a estar en contacto con sangre. Bueno, en el caso de que el anestesista médico haga una medicación intraósea o intratecal a nivel de la médula espinal. En manipulación de productos químicos, cuando nos toca muchas veces lavar los equipos, muchas veces nos toca lavar los elementos, ¿no es cierto?, de oxigenoterapia que son reutilizables y tenemos que usar detergente enzimático o algún desinfectante, o en los servicios de endoscopía o broncoscopía donde hay que decontaminar, ¿no es cierto?, los endoscopios y se usan sustancias que son potencialmente tóxicas para desinfectar o para esterilizar en algunos casos. Allí tengo que usar guantes para proteger mis manos y evitar algún daño en la piel. Y bueno, y en el manejo de los residuos biosanitarios, que generalmente no es nuestra tarea, pero en algunos casos que nos tocara algún día, porque no, el personal no vino, o se ha retrasado y de repente la bolsa está muy llena, lo tenemos que hacer con guantes, por favor. Siempre que el trabajador sanitario presente corte, herida o lesiones cutáneas,
lo ideal es que no esté trabajando en manera directa con el paciente. Pero si lo tuviera que hacer por alguna necesidad, tiene que cubrirse y protegerse con guantes. Que quede claro eso. ¿Cuándo no se debe usar guantes? Por ejemplo, si voy a trasladar un paciente, si voy a colaborarle, ¿no es cierto?, a comida al paciente o tengo que retirar su bandeja de comida, no hace falta. Cambiar la ropa de cama, una cama paciente que está limpio, un paciente que se levanta, un paciente, digamos, de alguna manera ambulatorio, ¿no es cierto? Puedo cambiar teniendo en cuenta las consideraciones al respecto con el manejo de la ropa, con algún fluido corporal, con sangre, con orina o con heces. Ahí sí vamos a usar el guante. ¿Se escucha, verdad? ¿Escuchan, chicos? Sí, se escucha, licenciado, se escucha. Bien, bien. Por ejemplo, bueno, cuando no vamos a usar también en examen de pacientes sin que estén en contacto con fluidos corporales. Por ejemplo, cuando tomamos los signos vitales, nosotros vamos a tomar los signos vitales, no hace falta que yo me ponga guantes. Durante la exploración médica, el médico que tiene que hacer una palpación, una percusión, no hace falta que use guantes. Cuando voy a realizar un electrocardiograma, por ejemplo, en la zona precordial o en el tórax del paciente, en el tórax anterior, no hace falta que use guante. Para hacer una exploración radiológica, sí, por supuesto, no voy a usar el guante común, pero sí el guante específico, ¿no es cierto?, que es para la radiación, en mi caso, el operador, ¿no? El operador que maneja el equipo de rayos. Cuando no debo usar también es cuando debo administrar medicamentos por vía oral o cambiar un frasco de suero. ¿Mm? Recordar siempre que cuando hablamos de esto que no usar guante, ahí el que debe predominar en este caso es el correcto lavado de manos, que quede claro, ¿no? No es que voy a salir del sanitario y me voy a ir a cambiar el suero, no. Por favor, recuerden que el mejor aliado del enfermero va a ser siempre el lavado de manos. O sea que antes de dar la medicación oral yo tengo que haberme practicado el lavado de manos de manera correcta. También van a ver ustedes cuando en la sala vean al profesional de kinesiología o fisioterapia dar algún procedimiento al paciente, ¿no? Mientras tanto la piel esté íntegra, no hace falta que use guantes. No olvidar que las manos deben lavarse o decontaminarse antes y después de usar guante. El guante no reemplaza el lavado de manos. Eso que quede bien claro y los tengan y sean conscientes de esto. No reemplaza el lavado de manos. Otro aspecto importante es que los guantes no deben ser lavados ni reutilizados. En la vieja época, cuando había pobreza, allá por los años 80, nosotros sí lavábamos los guantes, los reesterilizábamos también, pero eso ya no, porque muchas veces hay algún tipo de espora o germen multiresistente que no se logra eliminarlo con algunos, digamos, procedimientos de esterilización que se usaban en ese momento y no eran efectivos. Por lo tanto, hoy sabemos que es descartable. La gran mayoría de los guantes son descartables. Los guantes deben ser utilizados cuando sea necesario y el tiempo imprescindible. No poco abuso del guante. Voy a tomar el teléfono de la sala y me pongo guantes. Eso sería realmente un gasto realmente que no corresponde. O me voy a, supongamos, a llevar un soporte de suero y me pongo guantes. Entonces, o voy a andar enguantado todo el tiempo. He visto enfermeros tomando el desayuno, tragando la taza con guantes, usando el celular con guantes. Bueno, van a ver, pues, como hemos visto en estos últimos días, a consecuencia de esta pandemia, hemos visto a la gente en el cajero con el guante, en el súper con el guante, en el colectivo con guante. Hemos visto gente en el remis con guante. Bueno, tengamos en cuenta todo esto porque el guante también puede ser, ¿no es cierto?, un vehículo, ¿no es cierto?, de transmisión directa o indirecta muchas veces. Cambiarse entre la atención de distintos pacientes y también en el mismo paciente. Si yo de repente voy a hacer un procedimiento que ha significado contaminación como ayudarlo en el sanitario, no voy a usar el mismo guante para administrar los medicamentos después, sino que me tengo que rotar guante, en este caso en el mismo paciente. Lo mismo también, como decía al principio, entre un paciente y otro si me toca en la sala hacer un procedimiento. No con el mismo guante que lo higienice al cama 1, voy a ir a higienizarlo al cama 3.
No, por favor, tengan en cuenta esto, ¿sí? En este caso justifica la utilización de guantes. Al cambiar, ¿no es cierto?, de actividad o procedimiento, yo ya terminé de hacer las higienes, me cambio los guantes y ahora voy a proceder a cambiar una vía, ¿sí? Ahí yo tengo que cambiar el guante porque el procedimiento lo está indicando, ¿sí? En caso de sufrir alguna salpicadura, rotura o perforación, debo cambiar los guantes. Siempre tratar de revisar los guantes si visiblemente no están rotos. Por ahí las digamos, las micro perforaciones que tengan no se ven a simple vista. Por eso yo les decía que hagan algún día para valorar la calidad de los, sobre todo de las manoplas, hacer una prueba de agua, llenarla de agua y ver si hay pérdidas. Pautas previas antes de utilizar los guantes. Tener las manos libres de objetos, es lo mismo que teníamos en cuenta al momento antes de lavarse las manos. Retirar anillos, relojes, ¿no es cierto? Ya que estos pueden dañar el guante. Tampoco se recomienda que antes de colocarme los guantes me ponga crema, porque eso va a dificultar la colocación. Las uñas tienen que estar cortas, sobre todo las enfermeras, mujeres, tienen que tener en cuenta de no tener las uñas largas, porque si yo tengo las uñas largas, me pongo los guantes y los perforo todos los dedos. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta. Y una recomendación también, no hace, digamos, la colocación de guantes, pero se entiende que hay que trabajar, ¿no es cierto?, sin pintura de uñas también. Y esto todo para facilitar una buena limpieza de las manos antes de la colocación de guantes. Y bueno, y a continuación realizar una correcta higiene de manos, como conocemos, ¿no es cierto?, siguiendo todos los pasos del procedimiento. Y a posterior también de haber, cuando me retiro los guantes, me voy a lavar las manos también. Ahora vamos a ver la técnica de colocación y extracción de guantes no estériles, que son de la manopla. En primer término, la figura que ustedes están viendo habla de la colocación. Después de haberme lavado las manos, voy a la caja digamos, donde está donde vienen los guantes, ¿no es cierto? Que son, digamos, la caja multiuso, esta que usamos generalmente. Allí vamos a tomar, ¿no es cierto?, las manoplas. Vamos a tomar los dos guantes, se toman los guantes solo de la superficie conformada por la caña que cubre la muñeca, o sea que los voy a tomar desde ahí. No sé si se acuerdan otro día cuando hablábamos en la clase de bioseguridad cómo se los tomaba. A continuación tomo una mano, coloco la primera manopla. A continuación, ¿no es cierto?, voy a sacar la segunda, me coloco la segunda y ya tengo que colocar. En esto es sencillo, no tengo que seguir ningún procedimiento, digamos, más que colocarme, sacar, ¿no es cierto?, de la caja multiuso, colocarme el primero, retirar, colocarme el segundo. Tratar de los guantes, cuando ves que o si saco dos, tratar de tener la mano y no colocarlo en superficies que yo no sé si están contaminadas o no. ¿Sí? Acuérdense que estos guantes son no estériles, son las manoplas comunes. Al momento de la extracción, si se toma generalmente la manopla a nivel de la muñeca, se lo retira, tirando hacia adentro, se toma, ¿no es cierto?, con la mano enguantada voy a tomar el guante que ya he retirado, y después con la mano ya libre, despejada, voy a introducir tanto dedo índice y mayor, y voy a tratar de retirar, ¿no es cierto?, siempre por dentro el segundo guante, de tal modo que el segundo guante quede como una bolsa cubriendo el primero, o conteniendo el primero. ¿Sí? Y allí descartamos la bolsa correspondiente. En este no hay tanto problema, pero siempre, por supuesto, seguir el proceso. Acá es fundamental el procedimiento de extracción. ¿Para qué? Para que yo no me contamine las manos, ¿no? Por lo tanto, debo hacerlo en estos tres pasos, que son sencillos, ¿sí? Lo importante es trabajar con la superficie interna que está en contacto con la piel, que es la que no debo, que es la con la que debo tener contacto yo, ¿sí?, al momento de retirar. Técnica de colocación y extracción de guantes estériles. Bueno, generalmente los guantes estériles vienen en un paquete con doble envoltorio de papel ya esterilizado. Los números de los guantes, ya saben ustedes, dependiendo del tamaño de la mano, tenemos desde 6,5 para una mano pequeña, tenemos 6,5 para una mano pequeña también, 7 para una mano medianamente, 7,5 para una mano un poquito más grande y 8 para una mano más grande. ¿Sí? Eso va a depender, ¿no es cierto? Eso es importante tener en cuenta. Ya el operador, antes de utilizar, tiene que determinar el número
¿Qué pasa si yo tengo una persona de mano grande y le llevo un guante 6? Va a ser, ¿no es cierto? Va a ser un mal uso con el guante, pero después va a haber que tirarlo. Si esa persona no puede colocarse el guante porque es pequeño, ¿sí? Así que es importante manejar estos números con respecto al tamaño de la colocación del guante. ¿Sí? Bueno, para el procedimiento de colocación, tomamos el paquete de guante, verifique que esté sellado, que no esté abierto, vemos la fecha de caducidad, que está dentro de la fecha, digamos, en el tiempo estipulado. Se abre el paquete de guantes por donde se indica en el envoltorio, todo viene indicado en el envoltorio, abra por acá, corte por acá, todo está perfectamente indicado. Saque el sobre de con los guantes, que es el segundo sobre, y coloque en un lugar plano, que puede ser una mesada limpia, puede ser el carro que yo tengo auxiliar o la mesa auxiliar, y si es en quirófano, generalmente se apoya, ¿no es cierto?, el segundo paquete que ya está estéril, el sobre con el guante, en la mesa auxiliar o en la mesa instrumental. Bien. Por supuesto, el lugar tiene que estar un lugar plano, un lugar seco y seguro. Se va a dirigir a la línea media en la parte inferior y procede a tomar los bordes y abrirlos hacia el exterior con la precaución de no tocar los guantes, que es importante. Yo no tengo que rozar con mi mano los guantes porque están estériles. Como ustedes están viendo el procedimiento, ¿no es cierto? La figura de la izquierda, ven que está tomando de la línea media y está separando el envoltorio en la línea, perdón, antes tienen que visualizar bien también y tiene que estar colocado frente al operador. Los guantes traen la letra en grande, la que dice L y la que dice R. Por lo tanto, yo lo tengo que poner frente al operador, que voy a ser yo el que se va a colocar en correspondencia con estas letras, ¿sí? La R hacia la derecha y la L hacia la izquierda, porque así van a estar preparados para colocarme. Acuérdense que estos guantes son anatómicos, por lo tanto, tiene que ser uno para la derecha y uno para la izquierda. Abrir el primer doblez, como dice ahí, pueden ver la figura. Deje bien extendido el papel, ¿no es cierto?, donde vienen los guantes, tomando, ¿no es cierto?, el papel solo desde el borde, o sea que el papel me va a servir para hacer un campo de alguna manera. Observe que los guantes están rotulados, ¿no es cierto?, con lo que decíamos recién. Ahora, haciendo pinza con el dedo índice y pulgar de la mano dominante, tome el guante por la base, introduciendo aproximadamente 1 centímetro el dedo pulgar. Dentro del guante, levántalo alejado del cuerpo y de objetos que pudiesen ponerse en contacto con ello o contaminado. Introducir la mano en forma de palita, con el dedo pulgar, ¿no es cierto?, sobre la palma, mirando hacia arriba, y ajuste el guante con su mano. Estaban viendo ustedes, en la figura de la izquierda, ya se ha colocado el primer guante. Siempre lo va a tocar del borde, ¿no es cierto?, a la altura de los puños. No se debe tocar. Y ven que el guante está de alguna manera a la altura del campo de papel. Con la mano que tiene el guante en forma de palita, introduzca el doblez del guante, con los dedos mirando hacia usted. Coloque su mano derecha en forma de palita, mirando hacia arriba e introduzca el guante en su mano. Ajústelo calzando los dedos con su mano con el guante. O sea que una vez que ya he colocado el segundo guante, a continuación ya debo hacer el ajuste correspondiente. Acuérdense siempre que el borde, ¿no es cierto?, digamos, el borde de la muñeca, la porción de la muñeca, que generalmente en el guante quirúrgico es mucho más largo, tiene que abrazar, ¿no es cierto?, el puño del camisolín, evitando siempre trabajando de la porción externa. Acuérdense que la porción externa o la cara externa del guante es la que está estéril, y la cara interna es la que se ha contaminado ya con mi piel. Recuerden siempre esto. Al momento de la extracción, para retirar el primer guante, toma el borde de la cara externa, dé vuelta completamente el guante, ¿sí? O sea que tomo por dentro, en este caso, la parte menos contaminada va a ser la que va a estar en contacto con mi piel, por lo tanto voy a introducir los dedos con mucho cuidado, el borde mejor dicho, porque tomo con el otro guante el borde, y voy a darlo vuelta, ¿sí?, como muestra la imagen. Para retirar el segundo guante, tómelo el primero del puño y posteriormente con la mano sin guante,
¿no es cierto? Se va a introducir los dos dedos por la cara interna y se lo da vuelta completamente al guante, el cual va a ser una bolsa que va a contener el primero. Como veíamos hace un rato en la extracción de las manoplas comunes. ¿Sí? Bueno, una vez que ustedes, como ven las figuras, ya vamos a ver un procedimiento en un video, cómo se debe hacer, ¿sí? Entonces, una vez que ya he retirado, sostengo del borde, siempre de la altura del puño, voy a sostener esta bolsita que va a contener al otro guante, siempre todo va a quedar envuelto hacia adentro el área contaminada y el área externa del guante es la que ha estado, digamos, en contacto con mi piel, ¿sí? Que quede claro eso. Y allí voy a descartar en el tacho de basura o de residuo que corresponde. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos que me puede producir el uso de los guantes? Que son, digamos, efectos adversos que pueden llegar a producir. Bueno, sumado, ¿no es cierto?, al material del guante, que hay gente que es alérgico al látex, por lo tanto, inmediatamente hacen una dermatitis de contacto, y después también la de contacto irritativa, que se llama. Más allá del uso del guante, también se juntan otros, se agregan otros elementos, como el uso del jabón líquido con agregado de antiséptico y el lavado frecuente de manos, que también van a asignar, digamos, un riesgo más a las pieles que son sobre todo sensibles. Y allí va a terminar dando este efecto, ¿no es cierto?, adverso, que es una dermatitis por contacto irritativo. Y después la común, que es la alérgica de contacto, porque soy alérgico al látex, soy alérgico al talco, y alguna reacción que puede llegar a darse no es tan frecuente, que es la de hipersensibilidad inmediata. O sea, he estado en contacto con el látex y me ha producido una reacción toda la mano, inclusive hasta otras áreas del cuerpo también. El paciente puede manifestar una sensación de prurito intenso que tiene que ser resuelto de manera inmediata, ¿no? Que esto no es tan frecuente, pero la bibliografía también lo menciona. Bueno, esto lo tomé del Hospital Italiano, que está adaptado de la Organización Mundial de la Salud del año 2009, que es la pirámide que me orienta el uso de los guantes estériles y manoplas. Bueno, esto está mencionado de alguna manera. Ven ustedes que empiezan la base, la indicación de no usar guantes excepto aislamiento de contacto. Para cualquier otra práctica, generalmente que no requiera contacto con fluidos corporales. Situaciones clínicas, la siguiente, digamos, en orden ascendente. Se utilizaría, por ejemplo, tanto para exposición directa del paciente, manoplas, no me refiero, o guantes de examinación, si está en contacto con algún fluido corporal, eso sería desde el punto de vista directo o indirecto, como el vaciado, por ejemplo, de una bolsa colectora, ¿no es cierto? Y contacto potencial con sangre directa. Y los guantes, que estaría arriba, ¿no es cierto?, en la parte superior de la pirámide, la indicación de los guantes estériles para cualquier procedimiento invasivo quirúrgico, ¿sí?, que vaya a representar, ¿no es cierto?, un riesgo para el paciente. Bueno, a continuación vamos a ver, ¿no es cierto?, una animación, un pequeño video en la colocación de los guantes. Esperamos que se lo pueda ver por este sistema. Bueno, aparentemente, a ver, no sé si lo estamos viendo ahí. No, no lo tenemos en imagen al video, licenciado. Ahí pareciera que se Ahí está está cargando. abriéndose, ahí Se se está está cargando. abriendo, sí. Sí, sí. ¿Lo están escuchando ahí, lo ven? Ahí está la presentación todavía. ¿Van viendo o no?
Sí, 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 no tiene sonido, pero se lo ve. Bueno, sí, el sonido lo puedo sentir yo nada más, pero no creo que se comparta. Pero la idea es que ustedes vean el procedimiento. ¿Es separado? Sí, 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 separado. Bueno, lo dejamos ahí, no lo tocamos, así que puedan ver. Sí, parece que trabaja en cámara lenta esta información. Bueno, ahí está explicando que se tiene que lavar las manos previamente. Acá lo está haciendo con la solución de base alcohólica. Bueno, ahí explica que tiene que colocarse del primer guante, introducirlo bajo la solapa del segundo, ¿no? Recuerden que los guantes siempre tienen que estar con los dedos pulgares hacia arriba. Siempre está tocando externamente el guante, nunca toca la parte interna. Ahí está procediendo a retirarse. Bueno, espero haber sido claro con respecto a el uso de los guantes, ¿no? De todas maneras, esto lo vamos a practicar. Yo les pediré que vayan comprando ustedes guantes y lo vayan practicando en sus casas, la colocación tanto en forma de manopla y haciendo el envoltorio, comprarse, si pueden comprar un guante estéril,
comprarlo y practicar la colocación, ¿no? Hay muchos tutoriales que pueden ver en YouTube de la colocación y tratar de practicarlo de tal manera de adquirir la destreza en la colocación. Siempre recuerden que los guantes estériles tienen que conservar la esterilidad hasta el momento del procedimiento. Inclusive en quirófano van a ver ustedes que le toque trabajar en centro quirúrgico, que hasta que el momento que empiece el procedimiento, las dos manos del cirujano o del operador se mantienen en alto, de tal manera, ¿no es cierto?, de poder conservar la esterilidad del movimiento hasta el procedimiento. ¿Mm? Así que yo les quería decir que tengan en cuenta eso, sí, y en su casa practiquen, ¿sí? Lo pueden ir practicando de tal manera que adquieran ese, digamos, el procedimiento, lo vayan vivenciando ustedes y lo vayan adquiriendo la destreza. Bueno, la bibliografía donde pueden, digamos, ampliar lectura, hay muchísimo material sobre el uso de guantes, lo tenemos, todos los libros que son de enfermería práctica hablan, todos los libros de bioseguridad también, o los manuales que hay, están con mucha bibliografía respecto a la colocación de guantes. Bueno, espero haber cumplido sus expectativas con el tema y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Les quería agregar alguna información que no les puse ahí. Ya está subido el módulo, la clase está subida ya en el campo virtual. Algunas recomendaciones que dan es que los guantes de látex, ¿no es cierto?, los comunes, las manoplas, se deben cambiar cada 15 o 30 minutos, no tenerla más tiempo. ¿Mm? Los guantes de vinilo con agregado de silicona se recomiendan también tenerlo durante 15 minutos. Los guantes de cirugía, ¿no es cierto?, de látex, pueden estar un poco más de tiempo, de 1 a 3 horas, y si no hace tiempo se tienen que recambiar. Muchas veces en época de calor o a personas que tienen, digamos, hiperhidrosis, que sería que transpiran mucho la mano, suelen terminar mojándolo y les dificulta poder hacer una tarea. Por lo tanto, se recomienda el recambio, lavado de mano, secado correspondiente y la colocación de nuevo un par de guantes. Los guantes de nitrilo también se recomienda usarlos de 15 a 30 minutos, no más de eso. Preguntan, licenciados, Sí. si los tamaños de guantes son universales y cómo saber específicamente cuál sería el tamaño óptimo. Bueno, eso es importante que nosotros vamos a ver que vienen por número generalmente los guantes que vienen estéreos, los guantes quirúrgicos. Todo va a ir dependiendo, lo va a hacer la práctica misma, pero más o menos uno tiene que ir viendo, se entiende que para una mano grande el guante número 8 es un guante bastante grande, digamos, ¿no? Para manos muy pequeñas el 6, que es el más chico. Eso muchas veces lo ideal sería tener, ¿no es cierto?, una huella dáctil, una huella de las manos como para que uno pueda probar y decir sí, pero generalmente por la práctica misma se va sabiendo, ¿no? Si yo tengo una mano muy pequeña, el guante 6, 6 y medio que está indicado, que generalmente uno ya con la experiencia lo va determinando, ¿no? Con respecto a los guantes y a los guantes, digamos, manoplas, que vienen en cajas multiuso, vienen en 3 tamaños, viene un tamaño pequeño, un mediano y un tamaño grande, que eso también es importante que cuando ustedes compren, fíjense, ¿no es cierto?, el tamaño, no viene por número ese, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, porque a veces compran los guantes y son muy pequeños y se colocan y se terminan rompiendo. O muchas veces pasa que compran tamaños grandes y resulta que tienen que hacer un procedimiento y cada rato se les está cayendo el guante porque es bastante grande, o no se puede ajustar a los dedos, y ustedes saben que hay procedimientos como colocar una vía que requiere cierta precisión, o hacer un procedimiento, digamos, donde ellos tengan que direccionar algo, entonces tengo que tener en cuenta el tamaño. Así que, bueno, es lo que podría responder al respecto, ¿sí? Preguntan también cuáles son los agentes citostáticos. Bueno, los agentes citostáticos, perdón, son las drogas oncológicas que se usan para hacer quimioterapia a los pacientes con cáncer. A eso se refiere citostático, o quimioterápico llamado también, ¿sí?
Nosotros en esta materia no lo vemos, lo van a ver algo en quirúrgica y seguramente lo van a ver en tercer año. O si deciden hacer alguna especialidad relacionada al área oncológica o oncohematología, enfermedades, digamos, de la sangre. Son esa medicación que se usa con mucha protección para prepararlas. Yo les decía que para preparar esta medicación se usa un dispositivo, una cámara que se llama cámara de flujo laminar. ¿Por qué? Porque los gases o los aerosoles que pueden generar estos fármacos cuando al momento de prepararlo pueden ser tóxicos. Entonces esto se lo prepara en un lugar y allí ya se hace todas las diluciones y correspondientes y de ahí se lleva a los sectores donde se va a hacer la administración, llámese hospital de día o sala de internación. Que no se acerque tanto el micrófono para hablar porque hace interferencia. Bueno, está bien. Lo que pasa es que tengo un micrófono que es, ustedes han visto, eh, es, de un, es de un solo oído, entonces por lo tanto, por ahí pienso de que no. Bueno, la voy a dejar de compartir a la. Bueno, No hay no más sé si hay alguna preguntas. pregunta más Sí, no se tienen ven que más hacer. preguntas. Bueno, la recomendación siempre es que tengan en cuenta ustedes que el uso de guantes tiene que ser, alguien pregunta algo acá. Sí, sí se pueden. ¿Qué pasa si se utilizan guantes fuera de la fecha de vencimiento? Bueno, se entiende que los tiempos de vencimiento es la que la industria o los fabricadores ponen como vigencia, digamos, del material. Seguramente después de ese periodo de vencimiento la calidad disminuye, probablemente el material se pueda agrietar con facilidad, se pueda perforar con facilidad pasando ese periodo de tiempo, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso. La calidad va a disminuir después de ese periodo de tiempo. Y después con respecto a la fecha a la fecha de esterilización, se recomienda también respetar la fecha de esterilización, que es importante en los materiales descartables, porque se entiende que pasado esta fecha ya de alguna manera hay siempre una interferencia ahí, no sé de qué. Parece que va un vendedor ambulante por ahí, no sé. Pasado esta fecha del vencimiento del periodo de esterilización, se entiende también que la calidad de la esterilización va a empezar a disminuir, ¿no? Es como un fármaco, ¿no? El fármaco se entiende que tiene un periodo de vigencia, pasado ese periodo no se puede utilizar porque en algunos casos puede terminar alterándose su composición, ¿no? Y en los materiales también pasa, se altera la composición pasado un determinado tiempo, ¿no? Ustedes lo han visto en su tensiómetro, seguramente va a haber un tiempo en que el manguito neumático va a empezar a agrietarse, va a empezar a volverse así como pegajoso, porque el material tiene un tiempo, y después de ese tiempo ya empieza a disminuir la calidad y empieza a alterarse, sencillamente por eso. Hay otra pregunta que dice si los guantes no estériles son solamente las manoplas. Sí, sí, sí. Generalmente la mayoría de los guantes que se venden no estériles son los que venden en caja multiuso, lo pueden vender, por ejemplo, las manoplas comunes de PVC que la venden en bolsas, la pueden comprar inclusive donde se vende productos descartables, la pueden conseguir, que son las comunes y corrientes, que son de plástico, pero generalmente la mayoría son, después los de nitrilo que se usan mucho ahora, vienen también en cajas multiuso, o sea que vienen en caja de 100 y puedo ir sacando. ¿Sí? Después también puede ser que yo, de repente en los servicios, por ahí pueden a las manoplas querer darle un carácter de esterilidad y la pueden llevar al servicio, hacerle un sellado con un material que viene y después aterrizarla por algún método como para resolver alguna cuestión, eh, digamos, de necesidad. No es lo recomendable, pero ya tiene que venir teóricamente eh, esterilizado y preparado de fábrica, porque ellos tienen todo el control de calidad. ¿Me entienden? Pero así es generalmente. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Espero. La clase está subida, entonces desarrollado un texto ahí.
está bastante claro. Lo único que no tiene el texto agregado es la pirámide del uso de los guantes. En todo caso, después se la subo como